quiero comentarles que últimamente he estado pensando mucho en la muerte y no en un pensamiento mórbido acerca de la muerte, sino tal vez en la forma en que Eclesiastés 7.2 lo dice. Eclesiastés 7.2 dice: mejor es la casa de luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés dice, bueno, Salomón en el libro de Eclesiastés dice que es mejor estar en una casa que está en luto que una que está de fiesta. Y no es porque a Salomón le gustara la muerte, sino porque las reflexiones que vienen de la muerte son mucho mejores que las que vienen de la celebración. Pues yo he estado pensando acerca acerca de la muerte en varios aspectos, y ha sido esta muerte la que ha asaltado mi reflexión en los últimos días. Cada día que pasa, he pensado que cada día que pasa es un paso más cerca de la muerte. Muchos bromean diciendo que los cumpleaños no son un año más, sino un año menos. Entonces, pensando en todo el tema del aniversario, he estado pensando que cada uno de nosotros pues va a encontrar la muerte de alguna forma, ¿verdad? Hay una idea que ha sobresalido en mi pensamiento, y es que yo me voy a morir. No estoy diciendo ya, ni quiero ya, no está como les comentaba aquella hermana que canta estaba cantando con sus demás hermanas al frente en el púlpito, y decía, el corito decía que me vengas a llevar, y ella decía, pero todavía no, Señor, y todos los hermanos se rieron. Pues no estoy hablando de algo así, ¿no? Yo ya sé que me voy a morir, ya sé que todos de aquí nos vamos a morir, a menos que Cristo venga. Pero la reflexión va más en el hecho de cómo puedo hacer para que al final de mi vida no diga, debía haber hecho esto o debía haber hecho aquello. Por ese lado va más mi reflexión. He estado pensando cómo al final de mi vida puedo evitar estos arrepentimientos, ¿no?, que llegan siempre al final de los días de las personas, malos arrepentimientos muchas veces. Hay una enfermera que se llama Bronnie Ware, que es experta en cuidados paliativos y enfermos terminales. Ella escribió un libro en que lista 5 de los principales arrepentimientos que la gente tiene antes de morir. Esta enfermera australiana reunió en este libro que se llama Confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte. Pero así no se llama el libro, así lo llama ella: Confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte. Y ella habla de eso y escribe lo que ellos hubieran querido o hubieran no querido hacer durante toda su vida. El libro se llama Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Y este es un recuento de todas las memorias sobre la vida de la propia autora y sus experiencias durante años de trabajo en cuidados paliativos, o sea, en cuidados de enfermos terminales. Ella dice que el principal de arrepentimiento de mucha gente es: ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Es el primer arrepentimiento que ella ve en los enfermos terminales. Otro arrepentimiento muy común, dice ella, es: ojalá no hubiera trabajado tanto. Porque según los enfermos terminales decían, los había hecho perder el equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida. Entonces ellos al final de su vida decían: ojalá no me hubiera perdido tanto tiempo trabajando y me hubiera dedicado más a hacer otras cosas que creo que al final de la vida ya me di cuenta que son más valiosas. Muchas personas, también Ware dice que era muy común arrepentirse de no haber vuelto a tener contacto con viejos amigos o familiares. Es otro de los arrepentimientos comunes. Mucha gente dice ella, que le hubiera gustado volver a ver a alguien para recordar momentos de su vida, pero no habían hecho el esfuerzo de encontrarlo.
muchas personas viven con todo tipo de arrepentimientos, aún no estando cerca de la muerte. Algunos dicen, debía haber comprado cierta cosa, o no debía haber comprado cierta cosa, debía haber comprado una casa, debía haber comprado un apartamento. Y por eso traigo a colación la historia de ella escribiendo su libro. Esas palabras precisamente son de las que meditaba yo. ¿Cómo hacer para no esperar a morir, a estar en el umbral de la muerte, para madurar? Entonces mi reflexión es, ¿por qué debemos estar en el umbral de la muerte para tener esta clase de madurez? Porque hay un tipo de madurez que se alcanza con la edad. Y hay otro tipo de madurez que no se alcanza ni con la edad. Hace unos días le comentaba a mis compañeros de trabajo que entendía yo creo que esa es reflexión constante en mi vida. Entiendo las palabras de mi papá y de mi mamá. Reflexiones diarias. Pero les comentaba a mis compañeros que en una ocasión yo quería jugar fútbol y estábamos jugando con mi papá y en eso llegaron unos amigos y mi papá dijo, yo ya no juego. Y yo me enojé con él. Le dije, ¿por qué? Porque capaz que me lastimo. Me lastimo y ya no voy a poder trabajar. Y entonces, las consecuencias, ¿no? Y pues yo en ese momento no había entendido hasta que empecé a jugar con Melanie, con Amelia. Me di cuenta que sí me puedo lastimar y que en serio puedo dejar de... Eso me va a afectar mi forma de trabajar y me pueden despedir. Y es que el desempleo es algo real. Y es algo que a la corta edad en que mi papá me lo dijo, no lo hubiera entendido. Porque en teoría uno conoce el desempleo hasta que a uno le falta dinero, ¿verdad? Y no solo hasta que a uno le falta dinero, sino hasta que a uno le toca mantener a alguien. ¿Entiende? Entonces, hay una madurez que solo se alcanza con la edad. Pero hay otra madurez que no se alcanza, que no se alcanza ni con la edad. Hay personas que llevan 5, 10, 20 años en la fe y no han madurado. Hay personas que tienen 50, 60, 70 años de vida y todavía carecen de cierto grado de madurez que se esperaría que ya tuvieran. Personas que ya deberían cumplir algunos años en experiencia cristiana, que fueron azotados por las inclemencias de las pruebas y expuestos a muchas enseñanzas, pero ni con todo eso han crecido, ni un poco. Al contrario, parece que mientras más avanzan en la vida, menos crecen. Y esta es solamente la sabiduría que Dios puede dar a través del Espíritu, de su Espíritu, en su palabra. Esa es una sabiduría que viene exclusivamente de Dios, que le puede dar a un joven y que no le puede dar a un grande, que le puede dar a alguien que lee mucho la Biblia, a alguien que no la lee. La sabiduría de Dios que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos y que guía los pasos, como dice el Salmo 19, el 119. Porque lo que sí puede hacer la Biblia, a través del Espíritu de Dios, obviamente, es llevarnos al final de nuestras vidas para que reflexionemos. No solo nos lleva al final de nuestras vidas, sino que nos lleva al final de todo lo que hay. Al final de todo lo que hay. No solamente de cuando nosotros moramos, sino cuando todo esté a punto de terminar. En este capítulo 3 de esta segunda carta del apóstol Pedro, él nos ha animado a ser firmes en nuestra fe. Y así se llama, de hecho, el estudio que tuvimos sobre esta segunda carta. Firmes en la fe. Y nos ha enseñado a ser firmes en la fe a pesar de las muchas burlas que puedan venir
de personas que no creen en el fin del mundo. Y nos advierte también a no confundir la paciencia de Dios con parsimonia, porque si el juicio de Dios se ha tardado, no es por falta de memoria de Dios, de parte de Dios, ni ha sido por falta de diligencia, sino ha sido por su misericordia. Ahora, habiendo nosotros recorrido ya el libro de Marcos, la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, ahora que ya conocemos todo lo que Pedro tiene que decirnos, entendemos ahora también cómo ha de determinar su propia vida. Terminará haciendo que nosotros conozcamos que todos los hombres seremos juzgados. Acompáñenme en la lectura, capítulo 3, versículos 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. A la luz del fin de todas las cosas y del juicio final, el apóstol Pedro nos dice que debemos tomar dos resoluciones finales, iniciales. Nosotros debemos tomar dos resoluciones finales iniciales. Debido a que todas las cosas se acercan, debido a que todas las cosas se acabarán como las conocemos, nosotros deberíamos vivir hoy de la siguiente manera, de acuerdo con Pedro. Deberíamos vivir en santidad y piedad, y deberíamos vivir en espera y en apuro. Un poco contradictorio, ahorita lo vamos a ver. El juicio de Dios es inminente y justo. A Dios no se le pasa por alto ningún acto humano. No se le pasa ni un pecado. Si nosotros hemos cometido uno, a Dios no se le ha pasado. Si no hemos creído que es, a Dios tampoco se le ha pasado. Si se nos ha olvidado, a Dios no se le ha olvidado. Cuando Alejandra a veces me pasa queja, hoy hicieron tal cosa las chicas, yo le digo, esperando, no me contes. Contame cuando llegue. Porque yo sé que si me cuenta en ese momento me voy a enojar. Y cuando llegue a la casa, se me va a pasar. Entonces yo le digo, espérame, después. Y esto se lo digo porque sé que en el lapso entre lo que me dice y en lo que llevo a la casa, mi disgusto se tiende a desvanecer. Y no voy a responder a la queja como debería. Y esto no se debe a porque yo sea ni por un lado muy misericordioso y después diga, no importa, yo todo lo perdono, ni porque sea el otro lado muy iracundo. Se debe a que los seres humanos en general somos ambivalentes y circunstanciales. Vemos una noticia de un crimen que nos indigna, pero unos días después ya se nos olvidó ni siquiera qué era. Creemos que ciertas personas merecen más ira, generalmente cuando me refiero a otros. Y creemos que ciertas personas que hacen exactamente lo mismo merecen más misericordia. Generalmente me incluyo a mí mismo. Pero Dios no es así. Dios es un Dios justo. A Dios no se le pasa por alto la maldad de los hombres. A Dios no se le olvida. Dios no cambia de opinión. Él no está sujeto a opiniones cambiantes, ni mucho menos a las circunstancias. A Dios no le faltan medios para juzgar, ni ocasiones para hacerlo. Dios es tan severo con el hombre cuando peca como lo fue cuando mandó el diluvio. O sea, es tan severo hoy como lo fue hace 2000, 3000, 4000, 5000 años. La misma severidad tendrá con los negros y con los blancos, con los ricos y con los pobres, con los hombres y con las mujeres. Ese es nuestro Dios. Así serán las cosas al final del día. Cuando toda la creación pase por este fuego de transformación final, entonces nosotros deberíamos tomar una resolución de vivir en santidad y piedad. Si ya sabemos cómo es nuestro Dios, ¿por qué entonces nosotros no tomamos la resolución de vivir en santidad y en piedad? ¿Ya hemos recibido nosotros misericordia de Dios? ¿O alguien aquí puede decir que no ha recibido alguna misericordia de Dios?
porque hemos cometido pecados y no hemos sido sancionados como sabemos que debimos haber sido sancionados. Todos nuestros malos pensamientos e intenciones, todas nuestras blasfemias, aquellas ocasiones donde creímos que Dios nos olvidó, aquellas ocasiones donde creímos que a Dios no le interesaba, todas las violaciones a su ley hechas por nosotros han sido asumidas por Jesucristo en la cruz. Esa es la única diferencia. No es porque a Dios se le olvide, se le pase por alto, es porque Dios ha asumido la culpa y el juicio en Jesucristo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Juan está diciendo, esta es la definición del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que al ver el amor demostrado en la cruz, al ver a Cristo crucificado con los ojos de la fe, nosotros deberíamos ser movidos a vivir en santidad. ¿Cómo nos atrevemos nosotros entonces a seguir viviendo en los pecados por los cuales ya murió Cristo? Yo sé que todos nos pecamos, todos aquí pecamos. No los tengo que conocer mucho ni poco. Todos aquí pecamos. Pero una cosa es usar esta excusa infantil de decir, es que todos pecamos. Y otra cosa es tomar la resolución de luchar en contra del pecado. Eso es algo muy diferente. Yo sé que muchas batallas tendremos contra el pecado que perderemos. Pero no es lo mismo excusarme de antemano para pecar que estar predispuesto, que estar dispuesto a ganar la batalla. No es lo mismo estar predispuesto a perder la batalla contra el pecado que perder en la batalla. Porque en Cristo ya tenemos la victoria. Un puritano llamado Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones de vida. No voy a leerlas todas. Déjenme comentar algunas a lo largo del sermón. Esta es la resolución número 56, escrita el 8 de julio de 1723. Dice Jonathan Edwards: estoy resuelto a nunca detenerme, ni ablandarme en lo más mínimo en mi lucha contra mis corrupciones, no importando si no he podido lograrlo. Fin de la cita. Jonathan Edwards sabía que iba a pecar, pero no es lo mismo estar predispuesto a pecar, porque todos pecan, a decir, yo tomo la resolución de vivir en santidad. La reflexión del apóstol Pedro es, si pueden verlo, ¿cómo nosotros no viviremos piadosamente? ¿Cómo nosotros no viviremos santamente? Es que esa debería ser la consecuencia lógica de creer en el juicio final. Si Dios va a castigar los pecados de los hombres, donde yo debía haber estado, pero que he sido librado por la sangre de Cristo, entonces yo debería decir hoy, debo vivir más santamente. Si he sido comprado por precio de sangre, esa debería ser una resolución de vida de cada uno de nosotros. No esperar al final de nuestra vida para vivir en santidad. Acompáñenme al versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vean estos dos verbos interesantes del principio. Aparentemente son contrarios. Dice esperando y apresurándoos. Esperar es como estar quieto, ¿no? Y apresurar es tener urgencia. Lo que quiere decir aquí es que debemos estar expectantes mientras deseamos que Cristo venga, pero mucho más que una expectativa pasiva, es tener paz, deseando que venga. Es hacer todo lo necesario para apresurar su venida. Nosotros ya sabemos que un día está determinado, un día y una hora están determinados para el juicio final, pero no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos son las condiciones necesarias para que el juicio de Cristo venga. Y eso sí nosotros podemos hacer. Porque la predicación del Evangelio, la conversión de los gentiles, el avivamiento de Israel,
son condiciones necesarias antes que venga el juicio. Entonces, aunque no sabemos la fecha, sí sabemos qué tiene que pasar. Y si se dan cuenta, muchas de estas cosas dependen de nuestro trabajo. Estas cosas las he mencionado a propósito porque tienen que ver con nosotros. Así nosotros debemos apresurar al Señor, no porque movamos su agenda, sino porque trabajamos para el cumplimiento de su agenda, que es diferente. Nosotros no podemos adelantar el juicio ni un día, pero sí podemos trabajar para el cumplimiento de su agenda. O sea, que en lugar de especular en aquello que no sabemos, como decir el día, la fecha, la época, la ocasión donde Cristo viene, en lugar de hacer eso, deberíamos trabajar para la venida de Cristo. Porque Pablo, siendo fabricante de tiendas, honraba su oficio al utilizarlo como subsistencia para financiar su evangelización. Pablo no dijo voy a hacer tiendas y ojalá que Cristo venga, ¿no? Pablo dijo voy a trabajar porque esto me va a servir para predicar, porque sé que la predicación, cuando sea predicado a todo el mundo el evangelio, Cristo vendrá. O Lucas, siendo médico, es honrado en el reino de Dios por escribir la tercera parte del Nuevo Testamento. Todos entendieron que si bien tenían una vocación terrenal, no era bien administrada si no servía para avanzar el reino de los cielos. Tengo ese mismo deseo para nuestra iglesia también, que esperemos tanto que apresuremos la venida de Dios. El que no espera ni apura la venida de Cristo, se levanta todos los días y espera que todo cambie según sus propios planes. Las personas que no esperan ni apresuran la venida de Cristo, quieren trabajar, quieren ganar dinero, quieren tener éxito en cosas terrenales, pero en sus planes no quieren tener a Cristo. Pero el que usa su dinero para apoyar al necesitado, el que busca tener éxito en la predicación del evangelio, el que exhorta a su hermano, el que recoge al débil, el que ayuda al pobre, el que visita al enfermo, estas son personas que honran a Cristo, que esperan y apresuran la venida de Dios, que le importan poco las cosas terrenales, sino aquellas cosas que vendrán en el futuro. Porque el futuro está lleno de estas cosas. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí dice el apóstol Pedro que el lugar que nosotros esperamos mora la justicia. No da muchos detalles acerca de cómo serán las cosas físicas cuando Cristo venga, pero por lo menos sí tenemos una idea de cómo serán las cosas morales. Habrá justicia. Sin embargo, tenemos algún tipo de ilustración también en la carta de los Romanos, capítulo 8. Les voy a pedir que me acompañen. Romanos 8. Romanos 8, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo será entonces la manifestación de la creación? No sabría decirles. No habla ni Pedro ni Pablo hablan acerca de esta realidad, de esta nueva realidad. ¿Cómo será o cómo se verá? ¿Cómo se escuchará?
pero sí nos dice cómo será a nivel espiritual. El calificativo que le da Pedro es donde mora la justicia. Esto reafirma la invitación de Pedro al decirnos que al lugar a donde vamos no hay corrupción tampoco. ¿Por qué nosotros entonces deberíamos vivir así hoy? Si ya hemos sido liberados de la corrupción y al lugar a donde vamos no hay corrupción, nosotros deberíamos tomar la resolución de vivir en santidad. Regresemos a 2 de Pedro 3, versículo 14 y 15. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Bueno, ya tenemos el mandamiento, dice, procurad con diligencia en santidad. Primero hace una exhortación indirecta de cómo nosotros no viviremos así, pero ahora sí dice, procuren con diligencia en santidad. Aquí la expresión sin mancha e irreprensible significan exactamente lo mismo, vivir en santidad, sin pecado, sin ninguna falta, en paz. De modo que la espera que hablamos anteriormente no es una espera pasiva, es una espera sin pecado. Debemos ser prontos para buscar la santidad que, según el libro de Hebreos, sin ella nadie verá al Señor. Recordemos también que lo que algunos tienen por tardanza, nosotros hoy tenemos por misericordia. Y lo que tenemos, que lo que muchos creen que es para juicio, también es para salvación. Es lo que dice Pedro literalmente en el texto. Y no solo Pedro lo tenía claro, también otro apóstol misionero lo tenía claro, que es el apóstol Pablo. Seguimos la lectura, versículo 15. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora lo que hace el apóstol Pedro es decirnos, Pablo también habla acerca del fin de los tiempos. Y muchos leen a Pablo o escuchan a Pablo y lo tuercen. Pablo también ha hablado sobre los tiempos finales. Por ejemplo, Pablo habló del arrebatamiento de la iglesia antes del juicio final en 2 de Tesalonicenses, de la glorificación del cuerpo en 1 de Corintios, del juicio de Cristo, 2 de Corintios 5:10, y del anticristo en 2 de Tesalonicenses. O sea, Pablo ha escrito mucho acerca del juicio final. El final de los tiempos siempre ha causado, en ese tiempo y hoy, mucho morbo, mucha especulación. De esta cuenta que muchos falsos profetas sigan intentando calcular la fecha de su venida y que muchos sigan creyendo a estos falsos maestros. Pedro dice que muchos hombres tuercen lo que Pablo ha dicho y también lo que dice en otras partes de las escrituras acerca del juicio final. Dios retira la prudencia. Uno se pregunta cómo. Es obvio que si alguien intenta adivinar la fecha, automáticamente cae en falso maestro, en falso profeta. Automáticamente, no hay que hacer mayor análisis. Cualquiera que intente adivinar la fecha de la segunda venida de Cristo es automáticamente un falso maestro. Y uno se pregunta cómo alguien podría caer en eso, cómo alguien podría seguir a personas que hacen ese tipo de especulaciones. Pero lo cierto es que Dios retira de ellos la prudencia y el buen juicio para creer estas doctrinas. Dice Pedro que son las personas que son indoctas y las inconstantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son los ignorantes y los negligentes. ¿Qué es un ignorante? Alguien que no sabe. ¿Qué es un inconstante? Alguien que no quiere saber.
¿A quiénes pueden engañar entonces? A quienes no estudian la palabra, porque no conocen, son ignorantes, y a quienes la estudian, pero la estudian mal, porque son inconstantes, son negligentes. A ellos pueden engañar. Los que tuercen las escrituras son los que no saben y los que no estudian bien la palabra. Estos son hombres arrogantes, haciéndose pasar por maestros o por profetas, y hacen caer a muchos en sus garras. Pero todo esto, dice Pedro, que sucede para su propia perdición. Dios retira de todos estos la inteligencia y el buen juicio. En la Biblia claramente dice que nosotros no deberíamos torcer estas cosas. Cuando uno aborda el tema de los fines de los tiempos, uno debe caminar con mucha precaución. Porque es un terreno donde, si bien hay revelación, hay también mucho morbo acerca del final, que nos puede nublar el buen juicio. En la Biblia claramente dice que no debemos torcer temas relacionados con la segunda venida y el juicio final. Y es lo que hacen muchas personas destinadas al juicio. Déjenme nombrarles algunas. En el año 999, cuando iba a cambiar el calendario del año 1000, también había mucha expectativa. No sé si recuerdan también del año 99 al 2000, 1999 al 2000. Pero del 999 al 1000 también hubo mucha expectativa, al punto que el Papa Silvestre II también creía que en ese momento iba a venir Cristo. Está de más decirles que mucha gente quedó muy decepcionada en ese tiempo. El padre de los anabaptistas, Thomas Mützer, lo predijo la segunda venida en 1525. También no cumplió. John Wesley, el fundador de los metodistas, predijo la segunda venida entre el año 1058 y 1836. Casi. William Miller, el precursor de los adventistas. Conocen la denominación adventista, los adventistas del séptimo día. William Miller predijo la segunda venida el 22 de octubre de 1844. Sus seguidores dejaron todo lo que tenían y fueron a un lugar a esperar a Cristo. ¿Y Cristo? No vino. A esto se le conoció como el gran chasco. Sus seguidores, muchos seguidores, se apartaron de él y formaron la iglesia, la iglesia adventista. La iglesia adventista. Por eso pues se llama adventista, ¿no? Porque es de advenimiento, de la segunda venida de Cristo. Charles Taze Russell, fundador y primer presidente de los Testigos de Jehová, dijo que la segunda venida sería en 1874. Russell, cuando no llegó en 1874, se dijo que era una venida invisible. Entonces estuvo cabal, como no cayó, es que no, solo los espirituales lo pueden ver. En 1875 sería la resurrección de los santos, el fin de la cosecha, es un término que él dijo, y el rapto de los santos sería en 1878. Y el final definitivo del día de la ira sería en 1914. Yo creo que se asustaron mucho con la Primera Guerra Mundial, tal vez pensaron que sí, pero siempre no. 1874 se consideró el final de los 6.000 años de la historia humana y el comienzo del juicio de Cristo, según la doctrina de los Testigos de Jehová. Joseph Smith, fundador de los mormones, supuestamente recibió una revelación el 2 de abril de 1843, donde supuestamente Dios le dijo que él viviría hasta los 85 años. Si vivía hasta los 85 años, vería su rostro. Esa fue la revelación que él recibió. Si tú vives hasta los 85, yo te muestro mi rostro. O sea, la segunda venida, ¿no? Haciendo las cuentas, esto era en 1890. De hecho, no llegó a 1890, murió un año después de haber recibido esta revelación. Él era una persona muy sediciosa, hizo muchos levantamientos, lo metieron a la cárcel, estaba en un segundo nivel, lo odiaban tanto que lo fueron a buscar para matarlo, y Smith abre la ventana y se tira
y cuando se está tirando le pegan dos tiros en la espalda y cae, y cuando cae muere. Un año después de supuestamente haber dicho que había recibido que supuestamente iba a haber la segunda venida al final de su vida. Los testigos de Jehová, después de Taze Russell, creen que en 1914 vino Cristo invisiblemente, que también ese año inició la cabalgata de los 4 jinetes del Apocalipsis, y ahora que solo estamos esperando el Armagedón. También dentro de los adventistas se predijo que la segunda venida sería en 1964, 120 años después del gran chasco. Y pues también yo mencioné que el supuesto apóstol Sergio Enríquez habló que el rapto secreto de la iglesia sería en 2022. Esto está en la revista 128 del 8 de noviembre de 2020. Siempre lo han hecho. Cuando Pedro lo escribe, dice, las personas tuercen esto para su propia perdición. Para Pedro no era nuevo. Ya torcían esas cosas, ya torcían esas escrituras, torcían lo que estaba diciendo Pablo, y en la historia de la iglesia lo siguen torciendo para su propia perdición. ¿Cuánta gente no se ha perdido? Pero de acuerdo con Pedro, ellos tuercen tanto las escrituras del Antiguo Testamento como las escrituras escritas por Pablo para su propia perdición. Y la gente que cree esto también lo hace para su propia perdición. Estos son los inconstantes y los ignorantes. Así que entre nosotros viene la advertencia y la exhortación, que no se ha hallado ninguno así, sino que con diligencia esperemos y apresuremos su venida, porque no nos ha mandado Dios a especular acerca del juicio, acerca de la fecha del juicio, sino a trabajar para la segunda venida de Cristo. Ahí sí tenemos un mandato. Quiero aclarar que eso no significa que no estemos atentos a los tiempos finales, que no estemos atentos a las señales. Lo debemos estar, pero no es lo mismo estar atentos a los tiempos que estar calculando los tiempos. Porque en el final de los tiempos vendrán falsos apóstoles, falsos profetas y falsos cristos. Esas son las advertencias de Jesucristo a sus seguidores. Debemos estar atentos, entre muchas otras cosas, pero no transgrediendo las advertencias que también están en la palabra. Versículo 17. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La resolución número 28 de Jonathan Edwards era: estoy resuelto a estudiar las escrituras tan firmemente, constantemente y con frecuencia, al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Edwards había propuesto estudiar tanto la palabra al punto de decir, tengo que sentir, tengo que creer que estoy creciendo, si no, no estoy estudiando lo suficiente. Porque los 2 versículos que leímos en la Biblia, en estos últimos 2 versículos, se resumen en lo siguiente: estén firmes, cuídense de los falsos maestros y crezcan en la gracia del conocimiento. Toda la segunda carta de Pedro se puede resumir en esas ideas. Estén firmes, cuídense de los falsos maestros y crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo. Estas son las palabras de un moribundo, el moribundo Pedro. Este es el testimonio final de Pedro antes de ser recibido en el cielo. Su segunda carta es su libro mortuorio. Él está a punto de ser entregado a la muerte. Él está viendo, él ya no está tanto preocupado por la vida que se está viniendo, él ya está saboreando la vida venidera. Y como este anciano, ¿qué hubiera podido pensar acerca de su vida? No quiso que su vida hubiera sido diferente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá querido Pedro que su vida
hubiera sido un poco diferente. ¿Habrá Pedro querido cambiar algunas decisiones? Él mismo y otros narran las muchas equivocaciones que tuvo Pedro. Y él está viendo su vida a la luz de su muerte. Imagino yo, esto no está en la Biblia, esto lo creo yo, que Pedro tal vez sí quiso que ciertas cosas hubieran sido diferentes. Por ejemplo, la vez cuando él se encontraba caminando sobre las aguas y se empezó a hundir. Él tenía un momento que ningún otro hombre iba a experimentar de la misma forma. Y él se empieza a hundir. Y la respuesta fue su falta de fe. O cuando le pidió a Jesús que lo lavara todo. Jesús toma sus pies y le lava y dice, no me lave los pies. Es necesario que te lave. Entonces lávame todo. No, solo los pies. O tal vez aquella ocasión donde negó a Cristo 3 veces. Donde una de esas veces lo negó con maldición. O tal vez quiso que la vez cuando lo abandonó mientras estaba camino a la muerte, tal vez pensó hubiera tenido un poquito más de valor. O también aquella ocasión donde Pablo lo reprende por avergonzarse al comer con cristianos gentiles. Pues vamos a la ocasión donde Pedro iba a ser tentado. Cristo se lo había dicho antes de que fuera tentado. Le dijo, Satanás te está buscando para zarandearte. Y Pedro no lo escuchó. Y Satanás lo tentó y Pedro cayó. Jesús quería que Pedro estuviera firme, pero Pedro cayó a pesar de las advertencias que le hizo Jesucristo. Vean que es exactamente el mismo tema que está tocando Pedro. Pedro está escribiendo una carta para que los cristianos estén firmes en la fe, para que cuando escuchen la voz de Satanás no caigan. Y aquí lo que faltó fue que Pedro dijera que no caigan como yo caigo. Pero sin nosotros entendiendo que Pedro narró Marcos, y Marcos lo escribe, entendemos que Pedro estaba al tanto de que él tenía vergüenza de haber caído. ¿Por qué nosotros entonces no escucharíamos el consejo del apóstol que en carne propia aprendió qué es caer? ¿Por qué nosotros no escucharíamos entonces el consejo del apóstol que en carne propia aprendió qué es caer, pero que desea que nosotros tengamos el entendimiento que él no tuvo en ese momento? Para el momento en que Pedro cae, el Nuevo Testamento no está escrito, ni tampoco está escrita la segunda carta de Pedro. O sea que nosotros tenemos más información hoy para estar más firmes en la fe. La autora del libro Los 5 arrepentimientos de los moribundos dice: todo lo que hacemos en nuestra vida, sea bueno o malo, nos ayuda a aprender algo. Por eso es más común que nos arrepintamos de algo que no hicimos. En cuanto a nosotros, debemos escuchar al apóstol Pedro, que estuvo a las puertas de la muerte y tuvo a bien hacernos muchas exhortaciones y advertencias, de las cuales ninguno de nosotros hoy está libre.
Tan cierto como Cristo le dijo a Pedro, Satanás te está buscando. Tan cierto hoy Pedro nos habla a nosotros y nos dice, estén firmes, crezcan en el conocimiento del Señor, tengan cuidado de los falsos profetas. Que nosotros aprendamos por la sabiduría de Cristo y no por la necedad de nuestra desobediencia. Porque despreciar el conocimiento de Cristo es despreciarlo a Él. Despreciar la santidad de Cristo es despreciar su amor, porque su vida la ganó con su santidad. Nuestra vida la ganó con su santidad. Por el contrario, despreciar a los falsos maestros y profetas es amar la verdad de Cristo. Estar indignados con los falsos maestros es honrar su nombre. Pero aunque estemos con los pies firmes en la verdad, también debemos tener la vista puesta en el futuro, hacia el juicio. No como juicio, sino como una promesa. Porque no hay demora sino paciencia, no hay injusticia sino promesas de redención. Y que mientras esperemos también podamos apresurar la venida de Cristo a través de nuestra diligencia en compartir el Evangelio que salva. Hoy terminamos de estudiar las palabras de Pedro, que iniciamos hace más de un año, cuando estudiamos el libro de Marcos, el libro que escribió Marcos, dictado por Pedro. Posteriormente estudiamos la primera carta de Pedro que escribe Silvano, y hoy terminamos la segunda carta, para que tanto su vida, la vida de Pedro, como la nuestra, honren al Salvador hasta que Él venga. Terminamos con la lectura de la segunda carta. Acompáñenme. Versículo 18. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, Señor. Te pedimos que tú, por medio de tu palabra, pongas en nosotros el deseo, Señor, de honrarte a través de lo que hemos escuchado durante ya 2 años aproximadamente. Tenemos el testimonio de Pedro, Señor, en el Evangelio de Marcos, en su primera carta y su segunda carta, que hoy terminamos. Y estamos muy agradecidos contigo por haber dejado un hombre como Pedro para enseñarnos que en la debilidad tú te glorías en nuestra debilidad, Señor. Muestras tu poder en nuestras imperfecciones. Y que cada uno de nosotros pueda sentirse identificado con Pedro al reconocerse a sí mismo como débil y como pecador. Porque te necesitamos, Señor. No podemos estar firmes en nuestras propias fuerzas. Señor, ayúdanos a entender que alejados de ti no somos nada, Señor. No podemos. No solo nos cuesta, Señor, sino que no tenemos la habilidad para vivir sin ti. Te pido que cada uno de nosotros sienta esa misma debilidad y esa misma necesidad de ti. De estar a merced de los falsos maestros, de sus mentiras, de las falsas profecías que nos nublan el juicio, porque nuestros sentimientos y emociones fácilmente son doblegadas, porque somos inconstantes, Señor, e ignorantes de muchas cosas. Pero como Pedro, Señor, deseamos que tú vengas a nosotros con el perdón que tú también le diste a él. Y la misma encomienda también, Señor, de predicar el Evangelio al mundo, de exhortar a los hermanos, de ayudar a los necesitados y todas las gracias evangélicas que hemos recibido como mandamientos. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros tome la firme resolución de vivir piadosamente y en santidad para ti.
que no hayamos leído en vano estos 3 libros, sino que haya sido para nuestro crecimiento, para honrar tu nombre, para darte gloria, para amarte, Señor, para sentirnos amados por ti también, para buscarte en la gracia que hemos recibido. Porque nosotros, Señor, no nos pertenecemos, sino que te pertenecemos a ti. Porque hemos confesado nuestros pecados y nuestras faltas, que éramos esclavos del pecado, pero que ahora somos libres en ti y libres para ti. Te pido, Señor, que tú puedas poner en nosotros siempre las lecciones que tenemos de este amado apóstol, que pronto conoceremos cara a cara. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser buenos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Danos las fuerzas necesarias para vivir en santidad aquí. Recordar que somos pueblo tuyo, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo que te necesita. Todo esto, Señor, lo pedimos porque confiamos en Jesucristo, que ha sido crucificado por la salvación de los pecados, de los pecadores, Señor. Amén. Amén.